Pues muy buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos. Aquí estamos un jueves más para hablar de un tema, yo diría que de máxima actualidad, pero creo que el tema de las ventas ni ha dejado de estar de actualidad durante este periodo que hemos vivido, ni seguramente va a dejar de estarlo. Soy Cristina Mulero, soy CEO en Branti, somos una consultora de selección de talento. Ayudamos a nuestros clientes a seleccionar y a incorporar a los mejores profesionales para su organización a través de un proceso de selección ágil y dinámico. Asimismo, una vez que estas personas se han incorporado a las empresas, debemos ayudarlos también a desarrollarse y a explotar su máximo potencial dentro de las organizaciones. Para ello también contribuimos a través de programas de formación adaptados a las necesidades de cada cliente, a ayudar a mejorar las competencias profesionales de sus equipos. Entre esas competencias, quizás si no la más demandada, una de las más demandadas precisamente es la habilidad comercial o la capacidad para vender. Así que era totalmente oportuno que tratáramos este tema, el tema de las ventas, que hasta ahora no habíamos hecho ningún webinar sobre este tema. Y además es tremendamente oportuno porque recientemente se ha publicado este libro, el libro de Carlos Roser, de nuestro invitado, Otra forma de vender, antirruido, cómo adaptar el lenguaje comercial a la nueva mentalidad digital del cliente. Es un libro que he tenido la suerte de degustar porque es un libro que te engancha desde el primer momento. Lo tengo totalmente subrayado, que te da unas ideas, una perspectiva acerca de las ventas, a veces incluso que puede resultar paradójica, ¿no? Y de todo eso yo creo que hoy nos va a hablar precisamente Carlos. Voy a pasar a presentar a nuestro invitado y a partir de ahí, bueno, pues Carlos y yo vamos a charlar acerca de qué nos aporta este libro, qué cambio supone el hecho de que estamos ante un cliente digital. Hay quien habla de la sofisticación del cliente, la hiperpersonalización, todos conceptos nuevos que quizá pues deben llevarnos a una reflexión sobre si la forma de vender ha cambiado y cuál es el rol del vendedor hoy día. Y si todos, que eso es una pregunta, no una pregunta, sino una reflexión que yo muchas veces hago, si todos en definitiva hagamos lo que hagamos somos vendedores. Bueno, voy a presentar a Carlos. Carlos Roser es, yo creo que uno de los mayores expertos que contamos en nuestro país. Él dice marketing irracional, luego que nos explique este concepto. Es formador y conferenciante, coach de ventas y negociación. Durante más de 25 años se ha dedicado a acompañar a empresas para mejorar sus procesos de ventas a través de la formación y del acompañamiento. Colabora de manera asidua con APD, que es la Asociación para el Progreso de la Dirección, impartiendo formación y acompañamiento en ventas, yo creo que prácticamente en todas las ciudades de España. Es licenciado en Económicas y Sociología por la Universidad Fribourg de Suiza. Además, Carlos es autor de 5 libros, entre ellos Olvida las técnicas de venta, Otra forma de vender o Cómo vender a clientes resistentes. Y el último libro, Antirruido, Otra forma de vender, cómo adaptar el lenguaje comercial a la nueva mentalidad digital del cliente, de FC Editorial, que ya podemos comprar. Pues nada, Carlos, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Cristina, un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, perfectamente. Contento de estar aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Carlos, ¿cómo estás viviendo? Nos estamos ya por la tercera ola de esta situación de pandemia provocada por el COVID. ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Cómo lo estás llevando? Bueno, en el ámbito profesional, pues como casi todos, lo estoy viviendo de una forma digital. Yo recuerdo que el día 10 de marzo estaba en Zaragoza dando un curso y el día 11 ya estaba ya confinado. Entonces, marzo, abril, pues, prácticamente todo se paralizó y ya en mayo empezaron los cursos online, pues hasta este momento, ¿no? ¿Cómo estoy viviendo el COVID? Puesto que lo negativo es tan obvio, yo me quiero quedar con lo positivo y es que yo creo que el COVID, bueno, nos ha enseñado que somos muy vulnerables, ¿no? Quiere decir que cómo un pequeño bicho puede llegar a trastornar todo nuestro contexto sanitario y
y económico. Pero también pienso que el esfuerzo farmacológico que se está haciendo, no solamente vamos a conseguir una vacuna, sino que las futuras epidemias van a estar mucho más controladas. Y eso me parece que es un telegrama muy importante. Yo creo que la esperanza de vida, en definitiva, depende de la farmacología y de la cirugía. Quiere decir que es importante cuidarse, por supuesto, hacer ejercicio, comida, etcétera, pero tenemos una dependencia umbilical de la farmacología y de la cirugía, y esta epidemia nos ha demostrado pues, que estamos ahora ansiosos por recibir una vacuna y salir de este atolladero tan tremendo en el cual nos encontramos, ¿no? Muy bien, gracias, Carlos. Antes de continuar, recordad a todos que podéis hacer vuestras preguntas a través del chat y que luego, cuando terminemos, pues se las iremos trasladando a Carlos, que gustosamente las irá contestando. Así que os animo a que cualquier cuestión que queráis plantear o comentario que queráis hacer, lo compartiremos luego al final de la jornada. Carlos, hablando del título de tu libro, de cómo adaptar el lenguaje comercial a la nueva mentalidad digital del cliente, la primera pregunta que se me ocurre es, ¿qué identifica a un cliente con mentalidad digital? ¿A qué te refieres cuando hablamos de un cliente que tiene esa mentalidad? Bueno, hay varias cosas. Yo creo que la más importante es que el cliente digital es un cliente tremendamente específico. Quiere decir que él tiene un problema concreto y un deseo concreto y que quiere escuchar la solución a ese problema y a ese deseo concreto. Yo creo que ese es el cambio tal vez más importante, ¿no? Quiero decir, si yo tuviera, por ejemplo, que vender esta mesa y he descubierto que para el cliente lo más importante es la resistencia, quiere decir que me voy a focalizar exclusivamente, porque Internet es foco, me voy a focalizar en la resistencia y voy a excluir pues, cosas como el diseño, el acabado de la mesa, la calidad de la madera y otras cosas por el estilo. Mira, yo recuerdo que hace unos años estaba yo en un hotel en Bilbao, fui allí a dar un curso por la mañana y cuando me estaba abrochando los zapatos se me rompió un cordón y me quedé con medio cordón. Y entonces yo pensé, bueno, ¿qué es lo que hago? Y yo me acordé que mi hijo Eduardo me dijo una vez, papá, cuando tengas una duda, consulta Internet. Total, que me metí en Google y empecé a buscar a ver cómo abrocharme los zapatos cuando... Y entonces encontré que había 16 maneras de abrocharse los zapatos y 3 de ellas con un cordón a la mitad. Total, que pude salvar el problema. Y yo creo que en ese momento entendí mejor que nada lo que era Internet. Es decir, esa capacidad de resolver un problema o un deseo concreto. Y esto para mí es uno, no el único, pero sí es uno de los grandes cambios. Lo cual quiere decir que el exceso de información es un lastre. En ese sentido, ¿qué significa entonces antirruido o por qué has creado ese concepto? Porque en realidad el ruido es informar al cliente de todo lo que no quiere, de todo lo que no busca. Quiere decir, el ruido es intoxicar al cliente con una información, porque el cliente está saturado de información. Entonces, como existe una sobrecomunicación, tenemos que hacer unos mensajes muy sobresimplificados y hay que simplificarlos en base exclusivamente a lo que el cliente pide o lo que el cliente desea. Y todo lo demás es ruido. Quiere decir, cuando, por ejemplo, en una carta de venta empezamos a hablar de la empresa, de los productos, de nuestros servicios y vamos cubriendo toda la carta, eso para el cliente es ruido, porque al cliente le importa un comino tu empresa, tus productos y tus servicios. Él lo único que tiene claro hoy es que tiene un problema concreto, un deseo concreto y quiere verlo reflejado ya en el primer párrafo de la carta. Ese es el gran cambio. Y claro, la gente dice, bueno, ¿y la empresa qué? ¿Y los productos qué? Bueno, una vez que has sintonizado o has conectado, porque claro, cambiamos la comunicación por la conexión. Una vez que has descubierto y que le has dicho al cliente, este es el problema y esta es la solución, ahora sí que ya nace la empresa para crear, digamos, una credibilidad en cuanto a que la empresa es capaz de darle una solución a ese problema específico. Quiere decir, es como, a veces esto se llama la pirámide invertida. En vez de empezar por la empresa, por el producto y por el servicio,
tenemos que empezar por el cliente, por su problema o deseo específico. Por lo tanto, lo tenemos que Vale, en ese descubrir. sentido, Carlos, tú dices en el libro, no des primero la aspirina, habla del dolor de cabeza. Sí, sí, claro. ¿Cuál sería entonces ese orden lógico que debería aparecer en una carta de ventas o me imagino que también en una web o en un mensaje que quisiéramos mandar por LinkedIn a una base de clientes? ¿Cuál sería entonces ese orden correcto, como tú dices, para poder sintonizar con un cliente al que no tienes delante, ¿no? Que es un cliente que está al otro lado de la pantalla? Sí, claro, es un cliente al cual no le puedes preguntar nada. Pero bueno, tú tienes ya clientes, eso es un hecho. Entonces tú tendrás un número de clientes que son, digamos, clientes tuyos, seguidores. Y entonces es descubrir en esos clientes cuál es el problema que tú resuelves. Quiero decir, la propuesta tuya de valor en realidad te la dan los clientes. Con lo cual, yo, por ejemplo, en mi mismo trabajo, yo suelo preguntar a la gente que asiste a los cursos, oye, ¿qué es lo que más te ha interesado? Por ejemplo, la gente, cuando 5 o 6 te responden lo mismo, es que esa es tu propuesta de valor. Cuando 5 o 6 te dicen, pues lo que más me gusta de ti es que lo que tú dices es aplicable al día siguiente. Esa es mi propuesta de valor. Y eso es lo que yo escribiría en el primer párrafo de la carta. ¿Por qué? Porque yo no puedo cubrirlo todo. Quiere decir, ahora está muy de moda decir, si no aportas, no importas. Pero claro, la frase es incompleta. Tú tienes que aportar la propuesta del valor de los clientes más fieles tuyos. Los clientes que te compran, ¿por qué te compran realmente? Cuando tú los interrogas con profundidad y descubres que casi todos te dicen lo mismo, esa es tu propuesta de valor. No hace falta que hagas un examen de introspección y que te mires el ombligo, ¿comprendes? No, es decir, es que la realidad está afuera. Entonces el cliente realmente es el que te escribe la carta. El cliente es como un GPS. Los clientes te pagan de dos maneras, en dinero y en información. El cliente es un donante de información. Solamente hay que preguntarle a tus clientes más fieles y tú descubrirás el valor. Entonces, claro, tú dices, bueno, ¿y los que no valoran ese valor? Esos son tus no clientes. Porque tú no puedes gustar a todo el mundo. Tú tienes una propuesta de valor y un precio. Entonces, esa propuesta de valor es la que casa con los clientes que van a ser tus clientes. Y Carlos, tú hablas mucho de los errores, ¿no?, que debemos evitar y en concreto decías que todavía existen 3 errores que seguimos cometiendo, digo seguimos porque yo me considero comercial, que seguimos cometiendo los comerciales hasta los que tienen más experiencia. A mí también me falta adquirir más experiencia. ¿Cuáles son esos errores que tenemos que evitar? Digo esto porque es que tú fíjate, Cristina, que una cosa curiosa es que ha cambiado todo, pero hay mucha gente que sigue vendiendo igual que en el tiempo de nuestros abuelos. Entonces, claro, la venta también tiene que cambiar y la venta ha cambiado. Son más de 3 errores, ¿no? Pero yo los 3 que veo es, primero, la infoxicación. Quiere decir, saturar al cliente con información. Yo cuando voy con los comerciales, pues tengo la sensación de que lo cuentan todo. Bueno, a veces voy con 2 comerciales y todavía es peor, porque lo que no cuenta uno lo cuenta el otro. Total, que al final lo cuentan todo. Tengo la sensación de que hay muchos comerciales que van a las entrevistas con los clientes en modo examen. Quiero decir, en modo examen voy a demostrar lo que sé. Y hay que ir en modo clase. Es decir, tú vas a un examen a demostrar lo que sabes, pero a la clase vas a aprender lo que no sabes. Entonces tú cuando estás con un cliente tienes que aprender lo que no sabes. Y lo que no sabes es cuál es la motivación de compra de ese cliente, cuál es su problema o deseo específico que puede hacer que te compre. Por eso en el libro nosotros hablamos del experto ignorante. Quiere decir, todo comercial es un experto ignorante. Quiere decir, ese experto conoce su empresa perfectamente, conoce el mercado y conoce sus productos y servicios, pero es un ignorante en cuanto al conocimiento de los problemas y deseos específicos del cliente. Lo cual quiere decir que la venta en el fondo es una aventura de descubrimiento.
Bueno, ese sería un error. El siguiente error es, hay gente que no pregunta nada y hay gente que pregunta demasiado. Entonces, un cliente digital está acostumbrado a preguntar él, no a que le hagan preguntas. Entonces, tenemos que conseguir, con muy pocas preguntas, incluso con una sola pregunta, descubrir cuál es el problema o deseo específico del cliente. ¿Y cuál es la pregunta? Pues la pregunta, hay muchas, pero la más sencilla es preguntarle qué es lo más importante para ti y a qué das más importancia, qué es lo que más valoras. Y entonces, a partir de ahí, pues seguir repreguntando hasta que llegues un poco a la raíz. Quiere decir preguntar y repreguntar, porque aunque la pregunta sea buena, seguramente la primera respuesta del cliente será muy genérica. Luego tienes que seguir repreguntando hasta que llegues a descubrir cuál es la raíz, cuál es el problema nuclear o el deseo específico del cliente. Y lo segundo sería escuchar. Quiere decir, escuchar es un tema también, ¿no? Yo a veces voy con comerciales que llevan 30 años vendiendo, o 20. Y claro, como llevan 30 o 20 años vendiendo, cuando van al hotel a recogerme en la ciudad donde yo estoy, pues muchos de ellos tienen una idea en la cabeza. Lo que pasa es que no se atreven a decírmela en ese momento, ¿no? Pero tienen una idea ahí que les bulle dentro de la cabeza. Entonces hacemos las entrevistas con los clientes y luego nos vamos a comer. Y ya en la comida, pues lógicamente confraternizamos. Y entonces el comercial me dice, esta mañana, cuando te he ido a recoger, estaba pensando en una cosa. Yo digo, ¿así? ¿Y qué pensabas? Pues estaba pensando, después de estar 20 años vendiendo, ¿qué me va a enseñar esta a mí hoy? Lo cual es una pregunta bastante lógica, ¿no? 20 o 30 años vendiendo, 20 o 30 años ganando dinero, etcétera, etcétera. ¿Qué me va a enseñar a mí hoy? Entonces, yo intuyo todo esto y en la primera entrevista lo que hago es me baso en la escucha. Porque la escucha, los clientes hablan mucho de precio, pero de vez en cuando dicen frases que no tienen nada que ver con el precio. Entonces, a lo mejor un cliente entre precio y precio dice, bueno, para nosotros es muy importante la seriedad comercial. Y te empieza a enseñar presupuestos y luego te dice, bueno, estamos más o menos contentos con estos presupuestos. Y cuando terminamos la entrevista, ya en el coche, yo le pregunto al comercial, oye, cuando el cliente te ha dicho la seriedad comercial, ¿por qué no le has preguntado en qué consiste para él la seriedad comercial? Y la respuesta suele ser, no, es que el cliente eso no lo ha dicho. Hombre, sí que lo ha dicho, lo tengo yo apuntado, lo ha dicho en el minuto 18 de la entrevista. Y cuando el cliente te ha dicho que están más o menos contentos con sus proveedores, ¿por qué no le has preguntado en qué estaban menos contentos? Eso no lo he escuchado. Y entonces este comercial de 20 o 30 años de experiencia se da cuenta que la escucha profesional en realidad no es escucharlo todo, es escuchar solamente aquellas frases en las cuales se encierra una propuesta de valor. Porque si lo vas a escuchar todo, digamos que estas pistas de entrada pasan desapercibidas, porque generalmente están dentro de un conjunto en el que el precio es el protagonista. Pero esto es como, yo a veces hago la metáfora fácil del cazador que se llama el cazador al acecho, ¿no? Que está atrincherado en un matorral hasta que aparece la presa. Pues esto es algo parecido a la escucha, ¿no? Quiero decir, lo más importante no es escuchar, lo más importante es seleccionar cuáles son las frases que le puedes sacar luego punta mediante preguntas. Luego, en otras palabras, hay que escuchar lo que el cliente no dice o que te dice el título de la película. Tú hablas, Carlos, tú hablas de la post-escucha. No sé si nos puedes explicar, porque estás hablando ahora de la escucha, de saber seleccionar cuáles son esas frases. Bueno, ¿qué es la post-escucha entonces? Pues es que lo importante no es escuchar, lo importante es qué digo después de escuchar. Luego es post, porque escuchamos todos. La escucha activa, por ejemplo, es una palabra repetitiva, porque la escucha siempre es activa. Lo que es pasivo es oír, pero escuchar siempre es activo. Entonces, claro, si yo no he detectado este tipo de frases, no puedo hacer la posescucha, porque la posescucha sería, entonces usted dice que lo más importante es la seriedad comercial. Cuando dice la seriedad comercial, ¿a qué se refiere? Quiere decir, la posescucha es ser capaz de repetir y preguntar
frases importantes que el cliente te dice, pero que realmente pasan desapercibidas. Porque en el fondo es una paradoja. El que sabe escuchar no lo escucha todo. A lo mejor de 1000 palabras escucha solamente 5. Es una escucha eliminativa. Yo escucho solamente lo que me interesa. Por ejemplo, si está hablando de precio y yo no tengo precio, yo ni lo escucho. Ahora, cuando dice alguna frase relacionada con el valor, ahí es donde yo me meto a continuación. Y después escucha porque es lo que yo digo después de escuchar. Y hablando del precio, que siempre parece que es el gran caballo de batalla, tú acabas de decir, cuando mi tema no es el precio, mi ventaja competitiva no es el precio, porque mi competidor tiene precios más bajos, Sí. ¿cómo hacemos, no? ¿Cómo sorteamos el hándicap del precio que parece que está siempre ahí rondando? Bueno, mira, Cristina, en realidad hay dos compradores de precios. Está el comprador de precio puro y duro y el falso comprador de precio. Son dos figuras diferentes. El comprador de precio puro y duro es el que solamente va a precio. Solo va a precio. Entonces, claro, si vas solo a precio y tú no tienes precio, ese es tu no cliente. Porque en realidad lo que hace es te crea una subasta. Ya no estás en una venta, estás en una subasta. Si no tienes precio, no puedes acudir a esa subasta. Luego, ese ya descartado. Pero la figura más recurrente no es el comprador de precio puro y duro, es el falso comprador de precio. ¿Quién es el falso comprador de precio? El que va a precio, pero también va a valor. Lo que pasa es que oculta el valor para, digamos, asustar y que por miedo tú bajes el precio para no perder la venta. Y entonces ese falso comprador de precio se traiciona al hablar, porque ese sí que te va a dar frases sueltas en las cuales ya no habla solo de precio, habla del valor. Es el que te va a decir, bueno, al margen del precio hay otras cosas. O es muy importante el plazo de entrega. Entonces, es muy importante, luego el plazo de entrega es un valor. Yo cuando voy a una empresa y estoy con un equipo comercial, siempre lo primero que pregunto es, ¿cuál es el problema que tenéis? Y la gente dice, precio. ¿Precio por qué? Hombre, porque vendemos lo mismo, vendemos un commodity y somos los más caros. Y entonces ahí durante 5 o 10 minutos se crea una catarsis sobre el precio, ¿no? Precio, 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 precio. Cuando ya se han desahogado lo suficiente, yo entonces les pregunto, ¿y vosotros vendéis? Y dice, hombre, claro. ¿Y por qué vendéis? Por precio no, claro. Según lo que acabáis de decir, no vendéis por precio. ¿Por qué vendéis vosotros? El que os compra, ¿por qué os compra? Entonces, primero silencio, ¿no? Poco a poco empiezan a aparecer voces. Hombre, porque nuestro plazo de entrega no sé qué, porque facturamos no sé qué, porque resolvemos las incidencias de esta manera. Bueno, pues este es el valor. Luego tú vendes valor también, porque si no tienes precio y vendes, lo normal sería que no vendieras nunca. Si a pesar de eso vendes, es que tú estás vendiendo valor. Lo que pasa es que algunos pues están tan obsesionados por el precio que esa propuesta de valor la ignoran completamente. Con lo cual, es que, claro, lo más fácil es vender por precio, ¿no? Eso hasta un niño puede vender, ¿no? Es la excusa más... Y entonces la escucha sirve porque por la boca muere el pez, ¿no? Ese falso comprador de precio va a decir algo relacionado con el valor y ahí es donde tú lo coges. Porque además tú piensas, hay una cosa muy lógica, ¿no? Si tú vas a vender una casa por 100, empezarás pidiendo 120, ¿no? Porque tienes que tener un colchón de negociación. Y el que quiere comprarlo por 100, te empezará ofertando 80. Porque también tiene que tener un colchón. Luego hay dos mentirosos ahí frente a frente, o al menos entre comillas. Lo cual quiere decir que el falso comprador de precio es lo normal. Es que si tú eres medianamente inteligente, pues vas a intentar que sea todo precio para sacar lo máximo posible del precio. La cuestión es si el comercial se deja asustar o no se deja asustar, o es capaz de sacar la propuesta de valor a través de la, es decir, a través de la escucha. Carlos, nos has hablado ya de dos errores, ¿no? Sobre cargar de información al cliente, hablándole de la empresa y de nuestros productos y no saber identificar primero cuál es el problema. Segundo, el tema de la escucha.
¿Qué otros errores identificas que son muy habituales y que deberíamos tener en cuenta? Bueno, hay dos errores que son muy graves, que casi son los peores, ¿eh? Una es pretender vender lo que el mercado no pide. Es decir, eso a veces uno está tan enamorado de sus productos y sus servicios que no se da cuenta que lo que realmente tú estás vendiendo, el mercado realmente no te lo está pidiendo, ¿no? O te lo está pidiendo, pero no está dispuesto a pagar el precio. Esto es lo que le ocurre a muchos emprendedores, que a veces, como son productos nuevos, pues requieren una educación del cliente que puede ser 2 o 3 o 4 años. Entonces, si no tienes un pulmón financiero para aguantar 2 o 3 o 4 años, por eso el 90% de los emprendedores prácticamente perecen. Quiere decir, fíjate, es que David Ogilvy decía que cuando llueve vende paraguas. Quiere decir, el que se empeña en vender, a mí cuando alguien me dice, bueno, es que tengo mucha competencia, yo digo, hombre, menos mal, ¿no? Porque si tienes mucha competencia, quiere decir que también habrá mucha oferta. Con lo cual quiere decir que lo único que tienes que buscar es que eres diferente, tu propuesta de valor diferencial. Pero cuando alguien te dice, no, es que en la provincia de Alicante, que es la quinta provincia de España en cuanto al Producto Interior Bruto, estoy yo y 2 más. Pues eso es para ponerse a pensar. Porque si estáis solamente 3, es que tu producto no se vende. Entonces ahí lo que ocurre es que uno se puede enamorar tanto de su producto o su servicio, porque le ha costado mucho tiempo estudiarlo, investigarlo, que no se da cuenta que realmente lo que tú estás vendiendo, el mercado no lo quiere. Esto es, yo conozco mucha gente así. Entonces, claro, es una venta más que difícil, imposible. Porque la otra razón por la que no se vende es porque no sabes vender, pero eso es más fácil de arreglar. Es más fácil aprender técnicas de venta, pero que tú vendas un producto que el mercado prácticamente es indiferente a ese producto, pues digamos que eso es un error en el sentido de que te estás vendiendo algo que en realidad es invendible. Y esto existe mucho. ¿Por qué? Porque uno se enamora de su producto, de su servicio, lo mío es maravilloso, pero claro, el cliente no piensa que es tan maravilloso. El cliente no te lo pide o te lo pide en raras ocasiones. Pero incluso cuando te lo pide tampoco está dispuesto a pagarlo. Es vender lo invendible. Fíjate que cosas tan prácticas como la maleta con ruedas costó 4 años en que la gente aceptara la maleta con ruedas. Sí. Lo cuentas en el libro. Carlos, tú en el libro hablas también mucho de la importancia del storytelling. ¿Podrías ampliarnos un poco esta idea? Bueno, el storytelling en realidad es el cliente con mentalidad digital, digamos que está acostumbrado a no pensar excesivamente, ¿no? Porque realmente Internet te lo pone todo como muy fácil, ¿no? Entonces, claro, lo bueno que tiene contar una historia es que la historia, el mensaje está muy simplificado. La historia se entiende perfectamente. Además, la historia es indiscutible porque son hechos reales. En cambio, las opiniones son opinables. Entonces, por ejemplo, cuando alguien te dice, bueno, es que nosotros vendemos mucho por atención personalizada. Entonces, bueno, atención personalizada, ¿y eso qué quiere decir? Cuéntame alguna historia. Cuéntame alguna historia de cómo tú has vendido a alguien utilizando la atención personalizada. ¿Cuál es el problema que has? Y entonces te enteras de lo que es la atención personalizada para ese comercial o para esa empresa. Quiere decir, la historia tiene la capacidad de lo complejo hacerlo fácil de entender. Por eso digamos que la historia es casi el primigenio de las estructuras narrativas. Todas las religiones se apoyan en la historia porque es lo más fácil de entender y lo más fácil de enganchar. Entonces es pasar, es decir, en vez de hablarte yo de la mesa, te voy a hablar de alguien que tenía el mismo problema que tú y que lo resolvió al comprar esta mesa porque bla, 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 bla. Y paso de una estructura descriptiva a una estructura narrativa en la cual aparece un personaje. Y eso ya se entiende perfectamente. Por eso cuando no entendemos algo decimos, dame un ejemplo. Pero un ejemplo es una historia. ¿No?
Pues Carlos, hablando entonces de storytelling, ¿nos podrías contar alguna anécdota que te haya impactado? Antes nos has contado lo de este alumno que te dijo que le ibas a enseñar después de 25 años, pero bueno, ¿nos podrías contar alguna historia que nos sirva también para comprender, bueno, pues eso, cómo debemos vender hoy día? No sé, alguna historia que hayas vivido en alguna formación o mientras escribías el libro. ¿Alguna historia de algún comercial te refieres? Sí, alguna anécdota que nos sirva un poco también pues para ver esos errores que nos hablabas y sobre todo cómo podemos, cómo se subsanó ese error o cómo se llegó al éxito. Bueno, mira, para que veas que en realidad esto viene de muy lejos, aunque ahora se encuentra muy enfatizado, te voy a contar una anécdota histórica, ¿no? El que atribuyen el inventor de la electricidad, Michael Faraday, pues fue a vender la patente de la electricidad al ministro de Finanzas británico, William Gladstone. Se llevó ahí un aparatito, empezó a hacer ahí una serie de cosas, de chispazos y tal. Entonces, el ministro de Finanzas británico, muy get to the point, muy al grano, le dijo, bueno, pero esto de la electricidad, ¿para qué sirve? Y entonces Faraday le dijo, pues esto sirve, va a servir para que usted recaude más impuestos. Quiere decir, pasó de todas las descripciones técnicas del aparato, pasó de todos los beneficios o ventajas que para el primer ministro no eran importantes, porque le pudo haber dicho, bueno, esto sirve para prestigio del Imperio Británico, pero bueno, ya prestigio tenemos bastante, ahora hay que financiarlo, o para que el pueblo británico viva mejor, bueno, sí, pero esto hay que pagarlo. Entonces él fue al núcleo de la cuestión, ¿no? Es decir, que fue una venta, digamos, específica, conectada con un problema específico. Bueno, te pondría con muchas cosas, ¿no? Pero creo que esto ilustra cómo hay gente que ha tenido una gran intuición, incluso en el pasado, para vender de la forma que estamos comentando. Muy bien. Carlos, y bueno, como dentro de apenas un mes, el día 9 de marzo, sabes que es el Día de la Mujer, yo a veces te he oído a ti decir que en términos generales la mujer está más dotada para lo comercial. Sin embargo, hay más comerciales hombres. Primero, ¿por qué crees esto? Y quizá por qué hay menos comerciales mujeres, según tú, si nosotras estamos más dotadas para lo comercial. Bueno, es un tema, ¿eh? Es un tema. Bueno, primero por la experiencia, ¿no? Porque después de estar 30 años trabajando con comerciales, pues he visto que cuando acompaño a mujeres siempre tengo la sensación que tienen mucha más intuición y saben mejor descubrir cuál es el problema específico del cliente. ¿Por qué? Bueno, yo supongo que porque la mujer tiene una equipación genética digamos, de fábrica para entenderse con una criatura de meses que tienes que descubrir cuándo se mueve, por qué se mueve, cuando llora, por qué llora. Te tienes que entender con una criatura que no habla y tienes que entender hasta el más mínimo gesto. Entonces ahí hay una equipación genética de entrada, ¿no? Yo creo que es muy importante. Es un poco la intuición femenina, supongo yo que se desarrolla a partir de ahí. Quiero decir que yo creo que es algo de serie. Es algo de serie. Una mujer tiene que saber con un bebé interpretar hasta el más mínimo gesto. Y lo sabe interpretar perfectamente. Incluso cuando llora, pues sabe ver que existen 5 o 6 formas de llorar. Esto a un hombre nos resultaría muy difícil, ¿eh? Como esto, muchas cosas. ¿Por qué hay más representación masculina? Bueno, yo creo que ese es un tema que tiene que ver en parte con el tema de la igualdad. Quiere decir, yo es que soy muy friki sobre la igualdad femenina. Yo creo que eso es una asignatura que tenemos que... Es que a mí me parece casi medieval el que no se den oportunidades a la mujer, o el que cobre menos, o que tenga menos promoción. Es decir, es que me parece
una salvajada, ¿no? Entonces, ¿por qué hay menos mujeres comerciales? Porque se le dan menos oportunidades. Pueden haber ahí circunstancias de viajes y cosas por el estilo, pero en realidad es que a las mujeres se les dan menos oportunidades. Pero cuando a una mujer se le da oportunidad, pues lo hace perfectamente. Tiene el registro comunicacional más amplio, ¿no? Es decir, yo creo que los hombres somos cazadores de grandes distancias y la mujer es muy focal. Y al ser muy focal, pues ve mucho y escucha mucho. Y nosotros somos más... Lo Pues y importante... hablando de mujer, Carlos, bueno, ¿querías decir algo más? No, dime. No, digo que hablando de mujeres, tú, Carlos, has escrito este libro junto a tu hija, junto a Rebeca Roser. ¿Qué ha aportado ella en este libro? ¿Qué ha aportado ella? Bueno, mi hija es una persona que desde muy pequeña, desde los 3 años, está a caballo entre dos culturas. Ha vivido a caballo entre dos culturas, la cultura española y la cultura inglesa. Que ha vivido mucho tiempo en el extranjero, que ha estudiado en el extranjero, que ha trabajado en el extranjero, ha trabajado en Luxemburgo, ha trabajado en Ámsterdam y que, por tanto, ha tenido que conectar con gente de muchas diferentes culturas, de muchos diferentes países, y yo he visto que sabe crear conexiones muy fuertes, porque es muy empática. Y yo a veces, si tuviera que comparar a mi hija con ciudades, diría que mi hija es como Venecia o Ámsterdam, ¿no? Porque ella construye puentes continuamente. Entonces, todos los capítulos y todas las cuestiones de empatía, pues ella las ha trabajado en el libro perfectamente. Y para mí ha sido eso de una ayuda inestimable. Hay unas frases en el libro, creo que son de Rebeca, si me equivoco me lo dices, pero me impactó una frase que dice: durante la etapa escolar siempre nos han premiado por tener la respuesta correcta, pero nunca por hacer las preguntas acertadas. Al contrario, el que pregunta mucho normalmente es el molesto de la clase, ¿no? Quizá eso también tiene que ver con la dificultad que luego tenemos a la hora de vender para precisamente hacer las preguntas. Y como tú has dicho, en vez de ir a una venta como si fuera una clase, queremos ir a una venta como si fuera, no sé qué has dicho, como si fuera un examen, ¿no? Un Me lo sé examen, sí. todo y vengo aquí a explicarlo en vez de venir a aprender. Sí. ¿Crees que tiene que ver también con eso? Sí, claro. Claro, porque nosotros, por ejemplo, hablar, nuestra familia nos ha enseñado el idioma materno, ¿no? Luego en la escuela nos han enseñado a leer y a escribir, pero en realidad preguntar y escuchar no nos ha enseñado a nadie. Nadie nos ha enseñado, solo en determinadas profesiones que, digamos, han adquirido pues una pericia porque formaba parte de la estructura de esa profesión. Estoy pensando en abogados, policías, pero en realidad preguntar y escuchar no nos ha... Entonces ahí hay un déficit. O dicho de otra manera, ahí hay un aprendizaje que uno tiene que adquirir. Lo más fácil es hablar. Por ejemplo, ahora se da mucha importancia a hablar en público. Hablar en público es muy fácil. Solo tienes que tener conocimientos, memoria y lanzarte. Eso es todo. Lo difícil es escuchar. Lo difícil es escuchar a la gente y descubrir qué hay detrás de lo que dice. Y tampoco es muy difícil, ¿eh? Pero eso realmente es lo importante. Por eso, en publicidad, las grandes frases no nacen de un laboratorio creativo que diga, bueno, es que hay unos genios ahí. No. Nace de alguien que se ha tomado la molestia de escuchar a los clientes y ha creado la frase. Por ejemplo, ¿te gusta conducir? Esa frase la dijo un usuario, ¿no? Hicieron una encuesta. ¿Y a ti qué es lo que más te gusta del coche de esto? Lo que más me gusta es conducir. El domino 20 minutos, esto de le entregamos la pizza en 20 minutos o le devolvemos el dinero, pues para llegar a esta frase, ellos lo único que tuvieron que hacer es preguntar, ¿qué es lo más importante para ti de las pizzas? Entonces la gente no dijo la pasta, los ingredientes, que esté caliente o que esté fría, porque me la como incluso fría. Lo que nos molesta es esperar.
Y de ahí salió la frase. En 20 minutos te la entregamos, o una frase muy creativa, pero que en realidad nació de una investigación de mercado. Yo creo que si fuera posible, que no lo es, habría que sustituir la palabra venta por investigación de mercado. Porque lo más importante es escuchar al mercado. Carlos, un poco por la parte que me toca, ¿consideras que es importante que el vendedor trabaje su marca personal? ¿Y en qué medida crees que la marca personal, en este caso del vendedor, es un facilitador o ayuda a que se produzca la venta? Bueno, yo creo que sí, porque, bueno, es que, vamos a ver, muchas de las palabras de los neologismos que salen, como por ejemplo marca personal, en realidad son palabras nuevas que tienen que ver con palabras antiguas. Por ejemplo, antes se decía prestigio profesional. Pues la marca personal es el prestigio profesional adaptado a un mundo digital. Y por supuesto es muy importante, porque si tienes prestigio profesional o tienes marca personal, pues eso te facilita la venta, ¿no? Yo viví en un pueblo durante unos años y lo que me llamó la atención del pueblo, una de las cosas que me llamó la atención, es que allí preguntabas, oye, ¿y los 5 mejores abogados de familia de Alicante quiénes son? Y te lo decían. Pero además es que todos te decían lo mismo. Y los mejores 5 ginecólogos y te lo decían. Quiere decir, el prestigio profesional lo tenía totalmente claro. Porque sí, es decir, la marca personal, pues yo supongo que es una persona que deja una marca, pero que no se convierte en marca o se convierte en mercancía, ¿no? Y yo recuerdo que cuando yo hacía marketing telefónico, hace ya bastantes años, pues estuve varios años dando cursos de marketing telefónico y un día me preguntó mi padre, Carlos, ¿y esto del marketing telefónico qué es? Y yo le dije, papá, pues esto es cuando tú llamas a un cliente porque quieres cobrar o para resolver una incidencia o porque le quieres vender algo. Y entonces mi padre dijo, entonces estoy haciendo marketing telefónico toda la vida. Yo dije, sí, sí, claro. Es decir, que a veces los neologismos son cosas que hemos hecho siempre, solamente que aparece un matiz nuevo y surge. A mí la marca personal me parece fundamental, porque, claro, el prestigio vende. Y la marca personal, pues es una cuestión de prestigio. Pero lo único que a veces me he preguntado es que no caer en error de, al llamar marca personal, comercializar lo personal. Quiere decir el contar tu vida privada, aprovechando las redes sociales, que no tiene nada que ver con el prestigio profesional. Pero bueno, eso ya digamos que sería una. Pero sí, por supuesto, la marca profesional, el prestigio profesional es fundamental. Es un poco lo antiguo que decía, hazte fama y échate a dormir, ¿no? Pues más o menos es eso. Sí. Carlos, como vamos llegando al final y a mí sobre todo me gustaría que ahora en el chat la gente pues vaya haciendo también sus preguntas, pero bueno, me gustaría que nos dieras 5 consejos o 5 o 3, los consejos que tú creas, pero a los emprendedores, a las personas que están, bueno, que estamos ahora, ¿no? en diferentes proyectos, que uno de nuestros objetivos fundamentales es vender, que estamos en una situación compleja para la venta por varias cosas. Primero, porque no podemos hacer visitas presenciales, con lo cual es verdad que nos tenemos que mover mucho en este nuevo ecosistema digital y porque, bueno, pues porque la propia situación, la crisis sanitaria lleva desgraciadamente aparejada y con gran fuerza, yo creo que en nuestro país, pues una posible crisis económica, que aunque no se esté hablando todavía en esos términos, ya empezamos a notarlo. No sé, ¿qué consejos nos das? Pues mira, el consejo para simplificar solamente uno, coger el teléfono, porque no se puede hacer visitas reales, llamar a buenos clientes y sencillamente después de romper el hielo preguntarles qué es lo que más valoras de nuestra relación comercial. Y seguir repreguntando hasta que llegues hasta el final y saber realmente en qué eres diferente, cuál es tu propuesta de valor. Porque esa propuesta de valor es la que vas a tener que argumentar, ya sea en la página web,
en la carta de ventas o en las visitas presenciales. Creo que es un momento para investigación del mercado. Para mí la investigación del mercado es fundamental. Volvemos un poco a lo de antes, preguntar y escuchar. Porque esta es la esencia de la venta, ¿no? Saber preguntar, saber escuchar, porque si no sabes los clientes por qué te compran, tampoco sabes por qué vendes. Esa es la verdad, ¿no? Entonces, hacer una investigación de mercado aprovechando los contactos telefónicos y eso luego plasmarlo en cartas de ventas o en visitas presenciales. Si yo sé que mi propuesta de valor es X, pues Carlos, cuando hablas de carta de ventas, perdona que te corte un segundito, pero por ejemplo, cuando hablas de carta de ventas, ¿estás hablando de un mensaje que después mandamos por email o que podemos incluso mandar a través de una red social como LinkedIn, cuando le mandas un mensaje directamente a un potencial cliente? Sí, sí, sí. Quiero decir, estoy hablando de cualquier comunicación en la cual el cliente apenas lo lea, piense, este soy yo y este es mi problema. Este es mi problema con el cual yo me levanto y este es el problema con el cual yo me acuesto. Y estas son las consecuencias del problema. Y estas son las dudas que tengo y estas son las objeciones incluso que tengo. Quiere decir, es como si el cliente de hoy se tiene que sentir como si tú le hablaras a su propio cerebro. Porque él está acostumbrado por vía internet a conexiones, digamos, muy personalizadas. Quiere decir, yo me meto en internet, si no obtengo lo que yo quiero, enseguida lo borro, fuera, atrás y ya está. Quiere decir que he empezado por ahí. Somos muy específicos. Entonces hay que saber cuáles son los problemas que tú resuelves y que los clientes valoran. Y cuáles son las consecuencias de ese problema. Porque el primer párrafo es el más importante, ¿no? Porque si no, uno no pasas del primer párrafo, cualquier comunicación escrita ya no se lee. Entonces, en el primer párrafo, si alguien dice, existe el problema X cuyas consecuencias son Y, yo cuando lo leo digo, ¿yo tengo este problema o lo podría tener? Si la respuesta es sí, yo sigo leyendo. Entonces, el párrafo siguiente ya será la solución. Los párrafos siguientes ya serán las posibles objeciones que yo pueda tener o las dudas. Y ya al final de la carta, el último párrafo será la empresa ya sacando pecho. Nuestra empresa tiene 25 años de experiencia, departamento de I+D, ISO 9001, lo que sea, ¿no? Quiere decir que tú sacas pecho al final, pero no al principio. En otra palabra, fíjate, es que la venta en realidad es empezar con el tú y luego llegar al yo. Y nosotros generalmente lo hacemos al revés. Empezamos con el yo, mi empresa es esta, mis productos son estos, mis servicios son estos, y ahora tú al final, a ver si te encuentras por ahí. Y esto es justamente lo contrario. Primero es el tú y luego es el yo. Es como cuando éramos niños, yo me acuerdo que a veces cuando yo decía, porque yo y mis amigos, y mis padres me corregían, no, querrás decir tus amigos y tú. Es decir, primero es el tú y luego es el yo. Y esto es pura empatía, ¿no? Y este es el cambio, ¿no? Es decir, por eso los americanos dicen que tú cuando negocias, tú no existes. ¿No existo? No, tú no existes. Entonces, Carlos, como has nombrado varias veces la palabra empatía, una de las frases también que se me ha quedado del libro es Internet es empático. Claro, porque Internet te da lo que Entonces, si Internet es empático, ¿cuál es el rol del vendedor cuando ahora todo lo podemos encontrar a través de Internet? Y bajo tu punto de vista, como explicas, Internet es empático porque nos sugiere aquello que nos gusta. Tiene tanta información de nosotros que sabe en qué momento nos puede aparecer una publicidad de un viaje a Roma porque has consultado algún tipo de publicación. El concepto de empatía en este contexto, entonces... Bueno, es que Internet es muy bueno para dar precios y para comparar precios, pero Internet no es tan bueno para hacer propuestas de valor. No es tan bueno. Quiere decir,
alguien que, por ejemplo, en una agencia de viajes a Roma. Y para ti, Roma, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que más te gustaría ver en Roma? ¿O qué es lo que tú... Pues hombre, yo cuando esté en Roma quiero que... Eso Internet no te lo va a preguntar. En cambio, una persona sí que te lo puede preguntar. Luego, Internet es bueno para comparar precios, pero no es tan bueno. Hombre, lo más que te puede decir Internet es el libro que tú compras, otros han comprado este y este y este. Pero nada más, nada más. Luego, la propuesta de A los valor... algoritmos les falta empatía todavía. Claro, claro. Bueno, en uno de los capítulos, Rebeca escribe que en un futuro, más o menos lejano, cuando te vayas a comprar un coche, tú le preguntarás a Google, Google, ¿tú que sabes todo de mí? Porque me conoces perfectamente, sabes Sí. todo. ¿Y que sabes todo de coches? ¿Cuál es el coche que tengo que comprar? Claro, si ese momento llega, Sí, sí. desapareció el vendedor de coches. Es fascinante, sí, sí. Lees eso y la verdad es que dices, pues sí, al Que, paso que vamos. que en el sector bancario ya está ocurriendo. Es decir, cuando tú vas a pedir un crédito, ya no es el director el que te analiza, ya es el algoritmo el que te dice, usted puede pedir hasta tal. Pero lo que un algoritmo o Internet difícilmente va a hacer es llegar en profundidad a tu problema o tu deseo. Porque eso requiere pregunta, repregunta, pregunta, repregunta. Eso ya es más difícil. Conversar, ¿no? Claro. Entonces, los que venden precio, pues sí, eso en Internet sí. Pero si tú vendes valor, tendrás que apelar a una comunicación o presencial o una comunicación digital tuya, donde tú ya plantees el problema específico del cliente. Muy bien. Bueno, pues Carlos, voy a pasar aquí algunas cuestiones que están planteando los asistentes, ¿vale? Para que dé tiempo a contestar a estas preguntas. Francisca Sarabia dice, hola Carlos, ¿cómo contarías tú una historia simple o un ejemplo para vender un curso o formación relacionado con un servicio o producto donde hay mucha competencia? En el caso de no tener historias o ejemplos, dice. Bueno, yo lo que No sé haría, si has entendido la pregunta. creo que sí, Francisco. Se supone que ese curso, Francisca. Francisca, perdón, se supone que ese curso ya lo has hecho antes. Se supone que tú has podido hablar con los asistentes al curso, ¿no? Y tú te has podido enterar que a lo mejor alguno de esos asistentes ha aplicado algo del curso. Yo contaría la historia de esa aplicación. Porque una cosa que sí que quiero decir, ya que estamos en el terreno de la formación, que para mí lo más importante en la formación es la aplicación. Quiere decir, el saber sin hacer es no saber. Luego, yo contaría la historia de alguien que ha existido el curso y que gracias al curso ha resuelto un problema, ha aplicado algo en su empresa y ha resuelto un problema, ha conseguido una ganancia, ha reducido un coste o lo que sea. Esa sería la historia. Y además es una buena historia. Es una buena historia porque empieza a haber a veces mucha gente que en los cursos, después de un curso te dice, bueno, el curso ha sido muy ameno, o se me ha hecho muy corto. Claro, tú te quedas pensando y digo, bueno, pero tú a qué has venido aquí, ¿no? Porque esto es como si, no sé, como si tú recibes un día al fontanero en tu casa porque tienes una avería y alguien te pregunta, ¿y qué tal el fontanero? Pues mira, es un chico muy simpático, ¿sabes? Y estaba sonriendo continuamente. Y además era muy ameno. ¿Y te arregló el grifo? No, el grifo no me lo arregló. Absurdo, ¿no? Pues esto es, ¿no? Entonces, por favor, Muy ¿no? bien. Es decir, este es el tema. Bueno, Alicia Quiñones hace otra pregunta y dice, hola Carlos, fantástico como siempre. ¿Qué tips podemos utilizar para conectar con el cliente de forma digital a través de videoconferencia para ganarnos su confianza? La reunión suele ser más formal que en una venta presencial. Se pierde muchas veces el lenguaje no verbal. Gracias. ¿Qué nos dices aquí? Alicia, un beso. Bueno, vamos a ver, se supone que ese cliente ya sabes quién es, ya sabes a qué sector pertenece, ¿no? Entonces, si tú sabes a qué sector pertenece, tú puedes intuir cuáles son los problemas. Por ejemplo, vamos a suponer que sea un taller mecánico, ¿no? Si es un taller mecánico, tú
por tu profesión, ya sabes cuáles son los problemas que puede tener ese taller mecánico en relación a lo que tú vendes. Tendrá 3, 4, 5 o 6 problemas. Luego tú tienes que entrar por ahí. Y luego, de los 6 problemas, tú puedes saber también o puedes intuir que hay 2 que no los tiene resueltos y que él ni siquiera sabe que los tiene. Es ahí donde tú tienes que entrar. Luego, quiere decir que entras vía problema. Ya sea presencial o digital. Es igual, ¿no? Quiere decir, apenas roto el hielo y tal, nosotros somos especialistas en resolver el problema, tal, pero el problema específico de ese cliente. En vez de entrar con beneficios así a gogo, o haces unas preguntas para descubrir el problema, o bien por tu experiencia ya sabes ese cliente cuáles son los problemas tipo que tiene, e incluso problemas que él tiene y que no sabe que tiene. Eso sería lo mejor. Porque con eso te quitas a la competencia de encima enseguida. He ido con muchos comerciales en este sentido. Hemos ido a visitar a un taller mecánico y le ha metido ahí un rollo de la empresa y los 20.000 productos de la empresa. Y le digo, pero hombre, tú este negocio, ¿qué tipo de problemas tiene que vosotros resolvéis? Pues tiene el problema 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. ¿Y por qué no entras por ahí? A ver si los tienes resueltos o no. Estamos en lo mismo, ¿no? Quiere decir, es pasar de la infoxicación a ir a focalizar en los problemas del cliente. Muy bien, gracias Carlos. Pues de momento no veo ninguna pregunta más en el chat. La verdad es que se ha pasado una hora volando. Yo tendría muchísimas más preguntas para ti, pero bueno, creo que nos ha quedado claro, ¿no?, la importancia de preguntar, la importancia de escuchar, de que nuestros productos, nuestra empresa van detrás o después de los problemas del cliente. Y bueno, pues también yo me quedé con algunas frases del libro y me gustaría un poco utilizarlas de cierre. Tú dices frases en tu libro tales como: el cliente está harto de información, pero hambriento de resultados. Para aterrizar en la realidad y dejar de volar, es decir, un concepto que también utilizas mucho, la importancia de aterrizar en la venta, debemos seguir la secuencia: un problema, una solución y un resultado. Me gustaba también, y yo creo que voy a cerrar con esto, y es una pregunta, ¿no?, o quizá la pregunta clave, ¿no?, y es si sabes por qué te compra tu mejor cliente, como la forma de construir esa propuesta de valor y luego comunicarla, pues como has dicho, a través de cualquier medio, ya sea la página web, ya sea una presentación, en un email, etcétera. Pues yo, sinceramente, recomendar absolutamente el libro. Es fabuloso, es práctico, contiene cosas que puedes aplicar al día siguiente. De hecho, pues nosotros lo hemos hecho aquí en Branti, hemos cambiado, por ejemplo, en los discursos de telemarketing, algunas formas de contactar con los clientes, y bueno, y sí hemos constatado los resultados. Así que, y además con la ayuda de Carlos, tengo que decir que además de lo que hemos sacado en el libro, Carlos es además un gran amigo, una persona extraordinariamente generosa, y siempre que lo he necesitado ha estado allí. Así que, Carlos, muchísimas gracias. No sé si quieres decir algo como cierre, cómo te gustaría terminar esta Pues mira, me gustaría, ponencia. como cierre me gustaría decir una cosa. Me gustaría decir que los productos y servicios, sean los que sean, productos y servicios, en realidad es un puente. Para el cliente es un puente. Es un puente para pasar de una orilla a otra. Entonces, no se puede vender el puente. Lo que hay que vender es el resultado, lo que hay que vender es el problema, que en realidad el cliente, cuando cruza el puente, lo que quiere es resolver un problema o satisfacer un deseo. Lo que pasa es que como hemos estudiado tanto el puente, sabemos tanto del puente, pues le metemos un rollo de que el puente románico, que es del siglo XII, que está científicamente bien puesto, porque se ha hecho una prueba de carbono, 12, una serie de cosas que al cliente le importa 3 pitos, porque el cliente lo único que quiere es pasar
de una orilla a otra por el puente. Eso es lo único que quiere. Porque en la medida que pase de una orilla a otra, pues el resultado será que habrá resuelto su problema o deseo. Entonces nos tenemos que olvidar del puente, o por lo menos no hacerlo protagonista, ¿no? Entonces el protagonista es de verdad el cliente, sus problemas y sus deseos. El resto es todo filosofía, ¿no? Ruido. Muy bien, pues Carlos, de verdad ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias. Y bueno, ojalá, yo creo que esto da para una segunda y una tercera parte. Ya veremos. Gracias también a todos los que estáis aquí, los que habéis compartido con nosotros esta charla. Recibiréis información ahora en breve sobre un curso de formación que estamos organizando con Carlos. Y bueno, todo esto podremos ponerlo en práctica en esa formación y, bueno, pues como bien dice Carlos, su propuesta de valor es darnos pautas, darnos técnicas que podamos aplicar al día siguiente. Yo creo que todos tenemos una necesidad imperiosa de vender y creo que no puede haber un curso más apropiado, más idóneo para este momento que este que nos sugiere Carlos y del que recibiréis información y del que estaremos encantados de ampliaros más datos si estáis interesados en el mismo. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Carlos y nos vemos muy pronto. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, un placer, Cristina.